Muy bien, jóvenes. Vamos con esta semana 5 del curso. Tenemos un tema ya entrando al oriente. Hemos revisado los momentos de la humanidad en cuanto a comunidad primitiva. Ahora vamos con Mesopotamia. Ese es el tema. Recordemos, luego de la revolución neolítica se van formando ciudades, gobiernos, clases sociales, y por eso tenemos el primer lugar del mundo en donde se forman estas varias modalidades del ser humano: política, Estado, cultura. Objetivos para esta clase: tenemos conocer el desarrollo histórico de Mesopotamia y además entender sus aportes culturales. Una definición: ¿qué es Mesopotamia? Bueno, es una región, es una zona, pero ahí se ha desarrollado una diversidad de grupos humanos que han formado una sociedad de los tiempos esclavistas. Y esa sociedad pues ha creado una serie de elementos que son considerados la primera civilización del mundo. Y sus aportes son pues en verdad variados. Muchas cosas que usamos hoy en día, año 2021, son creaciones de Mesopotamia. Vamos a localizarnos. Miren el espacio, miren el lugar. Estamos en el Asia, Golfo Pérsico. Es una zona de una llanura y un valle entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Como pueden apreciar ahí, están los dos ríos y el territorio adyacente a todo ello es llamado Mesopotamia. En el sur está el Golfo Pérsico y por el norte están las montañas de Armenia y también, y si nos vamos al oeste, encontraremos al Asia Menor y el mar Mediterráneo. Actualmente este lugar se llama Irak y ustedes han visto por las noticias, tiene una serie de sucesos, muchas veces lamentables, como gobiernos dictatoriales, guerras internas, desplazamiento de grupos humanos, pobreza, en fin. Han sido también atacados por Estados Unidos, por egipcios, israelíes. También de este lugar han salido pues grupos violentistas como el ISIS. En fin, tenemos que hay mucho fenómeno social en esta zona. Vamos con el proceso histórico. Miren, primero grupo humano que habita esta región es los sumerios. Luego han entrado los acadios y van desplazando al anterior. Van formando gobiernos mucho más drásticos. Luego también los babilonios, los asirios más tarde, los neobabilónicos o también los caldeos. Y así sucesivamente, pero de esta época antigua veremos estos 5 grupos humanos, ¿no? Tenemos, miren, los años, las fechas en las cuales se ha desarrollado, se ha dado ese cambio, esa ruptura de un grupo humano a otro, de una política a otra. ¿Ven? Como pueden apreciar, están 3800, 2300 antes de nuestra era, pero van transcurriendo más sucesos, más experiencias, hasta que fueron derrotados por el rey persa Ciro, Ciro II, conocido como Ciro el Grande. Vamos parte por parte. A ver, los sumerios han sido una agrupación de sacerdotes que han conocido mucho de astronomía, han aprovechado su conocimiento, han inculcado una religión para tener un control y poder. Así que teníamos ahí estos sumerios dirigiendo desde el Sigurat una especie de pirámide trunca
a diferentes ciudades, ¿no? Como pueden apreciar, Ur, Lagash, Kish, Akat, etc. A los sacerdotes le decimos el Patesi o también Ensi. Y los guerreros son Lugal. Económicamente se están dedicando a la agricultura, a la ganadería, aves de corral, a un comercio, pero tenemos que ya, recuerden, desde el Neolítico, son sociedades divididas en clases sociales. No todos tenían la misma facilidad para conseguir algún tipo de producto o gobernar. Había marginación, algunos son muy ricos y poderosos, otros son pobres y marginados. Este Sumerio termina y es construido a través de un imperio acadio. Este imperio acadio hace la primera unificación de Mesopotamia y su rey exponente sería Sargón I. Tienen un poder centralizado, tiene a las diferentes etnias bajo su control, las diferentes ciudades que hemos mencionado están subyugadas por este imperio, el acadio. Sin embargo, dura poco, tiene conflictos, hay rebeliones y además son atacados por los gutis. Y se desarma el estado imperial acadio. La gente se diversifica, se libera, pero más adelante van surgiendo nuevos grupos de poder que arremeten con la población. Ahí tenemos a los amorritas, o llamados también amorreos. Ellos se instalan y construyen su ciudad favorita, capital llamada Babilonia. Un rey exponente de este grupo sería Hammurabi, que para controlar la población estableció una legislación recopilando leyes de pueblos anteriores. Y le llaman al conjunto de las leyes que él ha hecho, le llaman el Código de Hammurabi. Pero es una recopilación de cerca de 250 leyes de pueblos y reyes anteriores. Una de las formas que está dentro de esta sociedad es el de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero había muchas leyes. Se defendía la propiedad privada, se garantizaba el poder del varón, se tenía más control sobre la propiedad privada a través de castigos, se controlaba al esclavo, se establecían tierras en manutención que se asignaba para que un trabajador lo labore, pero el propietario eran los grupos que gobernaban. Dioses, pues hay varios, uno de ellos Marduk, que se encumbra por la política de los amorreos babilonios como el dios máximo. Y cuando se instaló el código Hammurabi, se hacía decir que el dios Shamash había entregado. Shamash y Marduk vendrían a ser lo mismo, pero con nombres distintos en regiones. Y que habría entregado las leyes al gobernante, una idea que es muy común para que así los grupos humanos pues acepten el poder de los babilonios a través del miedo y la religión. ¿Cómo cae esta sociedad? Pues cae por invasiones, invasiones de hurritas, gente como los casitas, hititas que son los creadores del hierro. Así que arremeten contra Mesopotamia, dominando a este imperio babilónico que cae, se desarma. Y por lo tanto va a surgir un nuevo imperio, el imperio asirio, más adelante. Veamos a esta vista panorámica de Babilonia, considerada una de las maravillas de la época antigua. Muy bien, ahora sí tenemos al imperio asirio. Esta tribu venía del norte, su capital va a ser Nínive, habían pasado por otras ciudades, pero se establecen ya en Nínive como una ciudad importante. Son muy guerreros, belicosos, gustaban de castigar, de humillar a sus vencidos y nombran un nuevo dios, el dios Asur, cual representa pues no la guerra.
tenía que ser, ¿no? Fíjense. Esta población con ese imperio lograron la máxima extensión. Como pueden ver en el mapa, desde el Golfo Pérsico se van hasta el occidente, llegando al mar Mediterráneo, Palestina, Siria, y también llegando a invadir a Egipto. Pero no hay pueblo que pueda hacer un gobierno eterno, porque al final, si los pueblos se deciden, enfrentan al dominante. Así que este imperio asirio belicoso, guerrero, con reyes como Asurbanipal, como Sennacherib, como Tiglat-Pileser, terminaron cayendo derrotados. Pero fíjense cómo, derrotados por una alianza militar de muchos grupos y tribus. Una agrupación de caldeos, elamitas, moabitas, hebreos. Muchos grupos se han tenido que unir para enfrentar a estos asirios. Y como dice el dicho, la unión hace la fuerza, terminaron venciendo a este imperio. Miren aquí la magnificencia de los palacios asirios. Este es uno de los interiores, ¿no?, de la biblioteca de Asurbanipal. Fíjense las esculturas, toros alados, imágenes de guerra, de conflicto, ¿no?, imágenes de reyes. Bien, el último periodo que tendríamos que revisar es el de los caldeos, que nuevamente se instalan en Babilonia, por eso le llamamos el neobabilónico. Y acá está uno de sus reyes máximos, pues, ¿no?, Nabucodonosor II. Ha conquistado a los judíos, se los lleva como esclavos, los tiene de cautiverio. Igualmente, ataca a Egipto, tiene también el famoso desarrollo de los jardines colgantes, que es una obra hidráulica con vistosidad de plantaciones, y también se construyen más sigurats, pero los hebreos cuentan en su Biblia que era una torre de Babel. Realmente es un sigurat, una pirámide, como vimos ya anteriormente, una pirámide escalonada. Finalmente, este periodo termina siendo atacado por los persas, que estaban al mando de Ciro, como mencionamos. Aquí tenemos, ¿no?, una reconstrucción de los jardines colgantes. ¿Cuáles son los aportes culturales que han hecho estos pueblos de Mesopotamia? Escritura cuneiforme, la primera de toda la historia. Como pueden ver, es una escritura formada por figuras de triangulitos hechas con una caña sobre ladrillo caliente. Y van a escribir diversidad de textos. Poemas como Gilgamesh, el cual era, de ahí se han copiado muchos, como los hebreos en la Biblia, como otros literatos más adelante en Europa. Eh, Aquí se habla, pues, ¿no?, como una epopeya de un héroe, Gilgamesh, que tiene que buscar la inmortalidad. Se menciona, por ejemplo, el diluvio, pero con un señor llamado Utanapishtim, que habría sido convertido en Noé por los hebreos, pues, ¿no? Digamos, una asimilación que hicieron los hebreos de este poema. Fíjense la arquitectura, usando el arco, bóveda, pirámides, ladrillo, grandes rampas, escalinatas, mucha hidráulica. Han hecho palacios, templos, hay palacio de Corsabat, pero sus figuras, o sea, pirámides coronadas, son lo que más se acostumbraba y eran las más antiguas. Centro religioso y además político-administrativo. En las matemáticas pueden apreciar, se conocía el sistema decimal, sistema sexagesimal, el duodecimal. Hicieron multiplicación, potenciación, resta. Conocían la circunferencia, a la cual dividieron en 360 grados. Y cada grado en 60 minutos y un minuto en 60 segundos. Así que hay una gran habilidad que, ya ven, esto ha servido a todo el mundo hasta la actualidad.
Contamos, sumamos, multiplicamos, pero gracias a las matemáticas hechas por los sumerios de Mesopotamia. En astronomía conocieron planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, satélite, cometas, y tan es así que lograron darse cuenta de los ciclos que hacen los astros. A través de la Luna hicieron el ciclo de movimientos, el cual lo usaron como el famoso año, pero un año lunar, un año de 360 días, usando la Luna como referencia. Conocieron de eclipses, podían pronosticarlo, identificar estrellas y guiarse para después saber en qué momento construir, en qué momento vendrán las lluvias, en qué momento puede haber una buena cosecha, qué tiempo demora el cultivo o cuánto tiempo transcurre la vida de un humano, todo en referencia a los astros, calendario. En religión han tenido muchos dioses. Como hemos visto, cada grupo político imponía su dios al momento que estaba ejerciendo el poder máximo. Por eso también es que hay varios dioses, pues, ¿no? Anu, Enlil, Enki son dioses más antiguos, pero Ishtar, pues, ¿no? Por los acadios, Shamash de los amorreos babilonios, van supliendo y van incorporándose al panteón. No olviden repasar su bibliografía, el compendio de historia, el de cultura general y las preguntas de CPU. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Sigan estudiando.